La idea es que hoy continuemos con el repaso general. Mm, la última vez nos quedamos por acá. Nos quedamos... ¿dónde está? Aquí. En el tema de la validez y en este tema del problema de la validez y de la moral. Entonces, listo. Ya habíamos quedado en que justamente todo el repaso que hemos estado haciendo y todo el tema de la materia ha sido especialmente como tener en cuenta estos temas de que la norma es quizás uno de los elementos más importantes, por no decir el más importante del ordenamiento jurídico, y que por tanto todo el estudio y todo el análisis que se pueda hacer respecto de ellas es sumamente importante. Entonces justamente nos damos cuenta de que en tanto que la norma se constituye como un elemento esencial del ordenamiento jurídico, pues nos hemos ido dando cuenta de que prácticamente podemos estudiar el estado del ordenamiento jurídico de acuerdo a las relaciones que se pueden dar entre sus normas. Entonces hablamos de las antinomias, hablamos de este tema de los vacíos legales, y nos dimos cuenta de que se constituyen como una suerte de patologías de ordenamiento jurídico cuando este no es capaz de plantear normas que sirvan para resolver los casos, que es el caso de los vacíos jurídicos, y que también cuando existen normas que son contrarias entre ellas, encontramos otra patología que se denomina antinomia. Las antinomias tienen su manera de resolverse, y bueno, eso ya lo vieron. Básicamente recordemos que las antinomias es cuando se presenta esta oposición entre el contenido de dos normas. Para poder resolverla se tienen en cuenta especialmente tres criterios. El jerárquico, es decir, estudiando cuál es la norma que tiene mayor poder, cuál es la norma que tiene mayor jerarquía, y esta es la que va a prevalecer. Hay un criterio cronológico que hace referencia a que normalmente las normas válidas y las normas que tienen que ser utilizadas son son las últimas normas. Eh, hay un aforismo latino que es que la ley posterior deroga la anterior, si no estoy mal. Y el tercer criterio que siempre tenemos en cuenta es el tema de especialidad, y es que cuando una norma es emitida por un centro de producción normativo que tiene, por así decirlo, más conocimiento de un determinado tema, pues se va a tener en cuenta más bien la ley especial en vez de la ley general, debido a que la persona que se encargó de expedir esa norma tiene más conocimiento y tiene más claridad en esos temas. Entonces, vimos que eso, en un sentido, hay, por así decirlo, como diferentes ámbitos en los cuales podemos estudiar la validez de la norma jurídica. Entonces hay una validez formal y hay una validez material. Esta validez formal hace fundamentalmente referencia a unos requisitos de validez que los constituyó Kelsen en su momento y que los conocemos como el tema de la autoridad. Es decir, que una norma debe ser expedida por una autoridad que esté facultada para poder expedir esa norma. A veces hay que cumplir con unos determinados procedimientos, unas formalidades para que la norma pueda tener su vida, y solamente en ese caso es cuando la norma empieza a adquirir su verdadera validez. Y el tema de la coherencia, haciendo más bien referencia a que esta norma tiene que estar vigente, tiene que existir y no puede estar opuesta a ninguna otra norma que esté dentro del ordenamiento. La validez material es más bien un tema de validez de contenidos. Entonces, cuando ya estudiamos la validez material, nos preguntamos por cuál es el contenido que está dentro de esa norma, y lo que buscamos hacer es, por así decirlo, eh, qué pena, de un momentico. Y lo que hacemos es que intentamos comparar el contenido de esas normas con otras normas dentro del ordenamiento jurídico, y si nos encontramos de que existen esas tales antinomias, pues nos vamos a dar cuenta de que la validez material no se está cumpliendo directamente, especialmente en el caso de cuando estudiamos la validez en temas de constitucionalidad en nuestro ordenamiento jurídico, que tenemos por encima a la norma de normas, a la norma fundante de la Constitución, y cuando una norma de menor categoría
se opone a lo que está dentro de los preceptos constitucionales, pues entra la Corte Constitucional a estudiarlo y a verificar si verdaderamente esos contenidos son contrarios a la Constitución. Y una vez que toma una decisión, puede ser de dos tipos. Puede ser dejar la norma dentro del ordenamiento jurídico, sacar la norma del ordenamiento jurídico o en su defecto modificar la norma para que los contenidos estén de acuerdo a los preceptos constitucionales. El tema de la moral, el tema de la validez moral ya hace más bien referencia a un estudio sobre la eficacia de la norma jurídica. Nos preguntamos sobre cuáles son las razones por las cuales los sujetos y los individuos se disponen a obedecer esas normas jurídicas que, si bien tienen un carácter coactivo, nos hemos ido dado cuenta de que mediante avanza el tiempo, este carácter coactivo, si bien no se abandona, se empieza a colocar en un segundo plano, esperando ejercer un control más bien a priori y no tanto a posteriori. Entonces nos interesa más bien que las personas deseen y efectivamente sigan las normas jurídicas más bien por convicción que por obligación. Bueno, ya vimos el tema de la validez de la norma. Recordemos que dentro de los elementos de las normas jurídicas nos encontramos con algo supremamente importante, que es lo que tiene que ver con la validez en el espacio y el tiempo. Nosotros sabemos que las normas que aplican en Colombia no necesariamente van a aplicar en otros ordenamientos jurídicos. Y justamente es eso lo que nos lleva a tomar en cuenta este aspecto de que el ordenamiento jurídico se puede considerar unitario a partir del momento en el que tengamos una claridad sobre cuál es ese criterio que podemos aplicar para determinar si una norma hace o no hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, fundamentalmente, vamos a ver que en Colombia somos muy capaces de reconocer las normas que provienen, pues porque generalmente eso ya está, por así decirlo, a partir del momento en el que sea expedido por una autoridad colombiana, podríamos casi que saber con certeza que nos va a aplicar a los colombianos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tema de las normas y el derecho internacional, que también tienen una aplicación en Colombia, pero que ellos tienen que ser, por así decirlo, corroborados por tanto la Corte Constitucional como por el Congreso de la República. Entonces nosotros sabemos ya que realmente cuando se busca implementar un instrumento internacional en el ordenamiento jurídico colombiano, hay un proceso, por así llamarlo, de traducción. Entonces es el proceso mediante el cual el Congreso se encarga de tratar de que la norma jurídica tenga, por así decirlo, un proceso similar al que tendría cualquier otro tipo de norma dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, lo que están haciendo es que están retomando ese tratado, ese instrumento internacional, y lo están tipificando dentro de Colombia. Entonces, por eso yo les di el ejemplo de que si buscamos el Estatuto de Roma, nos damos cuenta de que, si bien se llama Estatuto de Roma, porque así es como se tiene determinado el nombre de ese instrumento internacional, pues el Congreso tiene una labor de traducir esa norma, de aprobar esa norma. Y entonces aquí vemos de que se llama una ley aprobatoria de tratado, y que en ese momento se hace, por así decirlo, se codifica la ley dentro de la manera en que se codifica en el ordenamiento jurídico. Y además nos damos cuenta de que la Corte Constitucional asume el control de constitucionalidad de esos estatutos y de esos tratados internacionales. A partir de eso es como podemos determinar si verdaderamente el Estatuto de Roma ha sido o no ha sido implementado por el ordenamiento jurídico colombiano. Tenemos que tener en cuenta que existe la figura de el bloque de constitucionalidad, que es un bloque que está compuesto por normas y por instrumentos únicamente internacionales.
Sin embargo, para que esos instrumentos puedan adherirse a ese bloque de constitucionalidad, tienen que cumplir con unos ciertos requisitos. Y además de eso, hay que tener en cuenta que esas normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad tienen la misma categoría de la Constitución. Entonces, por ejemplo, una norma que hace parte del bloque de constitucionalidad es la Declaración de Derechos Humanos y Civiles, de los derechos de los humanos y de los ciudadanos. Entonces, esa norma hace parte del bloque de constitucionalidad en el sentido de que esa norma en Colombia tiene la misma categoría que la Constitución. Entonces, es por eso que cualquier norma que se oponga a esos tratados, que se oponga, por ejemplo, en nuestro caso, a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, también se estaría oponiendo a una norma de carácter constitucional. Entonces recordemos que para que las normas puedan entrar a ese club selecto del bloque de constitucionalidad, su contenido tiene que versar sobre derechos humanos que no sean susceptibles de suspensión durante estados de excepción. Es decir, que lo que prevé esa norma tiene que ser derechos humanos y además esos derechos humanos no pueden ser suspendidos en el caso de que se presente un estado de excepción. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto y que sabemos unas de las características del ordenamiento jurídico, pues nosotros nos empezamos a interesar verdaderamente por la manera en que se producen esas normas jurídicas y nos cuestionamos sobre lo que denominamos centros de producción normativa. Y nos damos cuenta de que en realidad hay muchos más centros de producción normativa que los que pensábamos. En un principio, tenemos en la cabeza que el principal centro de producción normativo va a ser el poder legislativo. Y si bien el poder legislativo efectivamente cumple un papel supremamente importante a la hora de producir normas, pues este resto de poderes también juega un papel importantísimo a la hora de producir normas en el ordenamiento jurídico. Entonces, ya sabemos que dentro de Colombia existe el poder, existe esta división del poder público, dentro del cual encontramos principalmente al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Encontramos también, es importante recordar, otras ramas del poder, por así decirlo, que se denominan las, eh, los organismos de control. También está todo el tema de la rama electoral, pero los principales van a ser esos tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y esos tres poderes se encuentran en la necesidad de expresarse, se encuentran en la necesidad de poder dar a conocer las formas en que van a asegurar esos preceptos constitucionales. Es decir, cada uno de esos poderes tiene la obligación de proteger unas determinadas garantías constitucionales. Y la manera en que ellas van a protegerlas es fundamentalmente a través de la producción de normas que son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, esas normas adquieren nombres distintos. Cada rama del poder se encarga de producir una norma con un nombre. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, en el legislativo, el Congreso, que es es la única autoridad que hace parte de la rama legislativa, emite lo que llamamos leyes. Y estas leyes tienen la característica de ser generales, impersonales y abstractas. Después tenemos al ejecutivo, o también llamado administrativo. Este ejecutivo administrativo produce algo llamado actos administrativos, que difieren de las leyes porque si bien pueden ser generales, si bien pueden ser impersonales, si bien pueden ser abstractos, la diferencia entre una ley y un acto administrativo radica en la fuente, en la persona que emite esa norma. Entonces, los que están facultados para emitir actos administrativos siempre van a ser entidades que hagan parte de la rama ejecutiva. Encontramos especialmente, y por así decirlo fundamentalmente,
al presidente y en general al gobierno. Recordemos que el gobierno está compuesto por el presidente, los ministerios y los departamentos administrativos. Estos tres son los encargados fundamentalmente de representar al gobierno y ellos están en la facultad de emitir esos actos administrativos que tienen una característica muy especial y es que generalmente son muy específicos en la materia que ellos están regulando. Entonces, por ejemplo, lo natural es que el Ministerio de Minas, por ejemplo, va a emitir un acto administrativo que tenga que ver con su área, con el tema de las minas y de la energía. Si el Ministerio de Minas decide emitir un acto administrativo, por ejemplo, sobre, a eso se le llaman decretos. Si el Ministerio de Minas decide emitir un acto administrativo sobre políticas de educación, pues este no está facultado por hacerlo, porque eso es facultad del Ministerio de Educación. Entonces, esos actos administrativos tienen la característica de ser técnicos, de ser focalizados a una materia en específico. Y si bien el Congreso está en la capacidad de regular cosas de minas, cosas de energías, asuntos de educación, pues es verdaderamente el Poder Ejecutivo el principal que se encarga de emitir esas normas que ayudan a entender esas leyes de esos asuntos. Esos actos administrativos tienen su propia clasificación y mucho más adelante la van a ver, pero tengamos siempre en cuenta que generalmente hablamos, si en cualquier momento les hablan de decretos, resoluciones, esa clase de nombres generalmente van a estar hablando de una entidad administrativa o una entidad que hace parte de la rama ejecutiva del poder. Bueno, saltemos un poquito. El Poder Judicial también emite normas en el sentido de que cumplen con los requisitos que existen para poder determinar si algo es una norma, pero lo que es especial en el tema del Poder Judicial es que este se comunica con los ciudadanos y con las personas a través de sentencias, pero no solamente a través de sentencias, sino a través de lo que denominamos providencias. Y dentro de las providencias judiciales podemos encontrar los autos y las sentencias. Son dos elementos distintos, ya más adelante van a ver, pero de manera general tengan en cuenta que las sentencias se encargan de tomar una decisión de fondo, una decisión sobre lo cual, sobre, por así decirlo, la controversia que se presenta ante el juez. Los autos son más bien providencias encaminadas a impulsar, por así decirlo, el proceso. Sin embargo, también hay una diferencia entre los dos tipos de autos, pero bueno, ya más adelante las verán. En todo caso, los autos no tienen esta categoría, no tienen esta capacidad de resolver de fondo la controversia que se le ha planteado al juez. Sin embargo, también tienen la capacidad de ser normas, porque pueden constituir prescripciones y pueden constituir elementos que serían de obligatorio cumplimiento. Entonces, dentro de la rama judicial, encontramos lo denominado el precedente judicial, que es, por así decirlo, una situación o una forma de resolver un problema que se ha visto de manera reiterativa y que para poder mantener esta seguridad jurídica que debe caracterizar al órgano judicial, pues entonces los jueces se van a ver en la obligación de cumplir esos precedentes. Y hay dos tipos de precedentes, el precedente horizontal y el precedente vertical. Ustedes bien recordarán que en nuestro ordenamiento jurídico la manera en que se organiza la rama judicial es que existen jueces municipales, jueces del circuito, jueces de los tribunales y existen unas cortes, existen unos jueces, por así decirlo, supremos, unos jueces o lo que denominamos las altas cortes. Cuando el precedente es planteado por un superior jerárquico, hablamos de que es un precedente vertical que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, por ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia en su sala penal establece que determinado delito se le debe imputar la pena de tal manera,
pues entonces todos los jueces que están debajo de la sala penal van a tener que cumplir con esa manera en que se ha determinado cómo se debe tasar la pena en estos casos. El precedente horizontal se va a plantear entre jueces de la misma categoría, pero la gran diferencia entre el precedente horizontal y el precedente vertical es que el horizontal no es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si nos encontramos, por ejemplo, en los jueces municipales civiles, vamos a darnos cuenta de que quizás un juez ha determinado que se debe resolver un determinado caso de tal forma, pero esto podría plantear un precedente y podría significar algo para el otro juez que está en la misma categoría, pero este juez que está en la misma categoría no está en la obligación de resolver el caso de la misma forma en que el otro juez lo resolvió. Entonces, ¿por qué se puede dar, por así decirlo, esa discrecionalidad? Porque estamos hablando de un precedente horizontal. Estamos hablando de que están entre iguales. Mientras que cuando nos presentamos ante un precedente vertical o ante un juez que sea superior jerárquicamente, pues claramente su posición le permite tener más conocimiento y tener más experiencia sobre la forma en que se deberían o no se deberían fallar unos determinados casos. Dentro de la Corte Constitucional también se configura ese tema de los precedentes. Y si buscamos, vamos a dar cuenta de que eso está regulado. Eh, mm, mm, bueno, en fin. El punto es que esos precedentes tienen sus propias normas y esos precedentes hay que saber diferenciarlos del tema de la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia y los precedentes no son exactamente lo mismo en el sentido que los precedentes ya se constituyen como tal, como algo obligatorio de cumplimiento, mientras que la jurisprudencia se encarga fundamentalmente de encaminar la interpretación de la norma. Entonces, los precedentes sí dependen de la jurisprudencia en el sentido de que las líneas jurisprudenciales y las decisiones que se tomen en una, porque es que recordemos que para que se pueda constituir un precedente y para que se pueda constituir jurisprudencia, necesitamos primero que todo que existan los mismos fundamentos fácticos y los mismos fundamentos de derecho. Es decir, que no se tienen que presentar el mismo conflicto para que yo pueda aplicar directamente un precedente o para que yo pueda aplicar la jurisprudencia, porque son dos elementos distintos. Entonces, recordemos que cuando nos presentamos ante el juez, lo que el juez va a resolver es un tema de derechos, es un conflicto que se va a dar entre derechos, pero ese conflicto surge a partir de una situación fáctica. Entonces, lo que verdaderamente va a marcar el precedente y lo que verdaderamente va a marcar la jurisprudencia es esa similitud entre los fundamentos fácticos. Pero los fundamentos fácticos no significa que es que eh, Estefanía le pegó a Johan. No es exactamente lo mismo, sino que es que hay que ver cómo se traduce esos elementos fácticos, esos hechos, cómo se traducen en un lenguaje, por así decirlo, jurídico. Entonces, lo que vemos ahí y lo que va a ver un juez no va a ser como tal directamente la individualidad, sin embargo, sí le va a tener en cuenta, sino que lo que a él verdaderamente le va a interesar son esos elementos que están detrás de los hechos, que están detrás de las conductas. Entonces, lo que va a encontrar ahí es que, por ejemplo, se va a constituir un delito, digamos, de lesiones. Entonces, en ese caso, lo que vemos es que el juez está reconociendo unos fundamentos fácticos. Entonces, hay ciertos factores que son supremamente importantes a la hora de tomar la decisión. Y esos van a ser los fundamentos fácticos. Van a ser los hechos que, una vez traducidos a un lenguaje jurídico, dan pie a,
por así decirlo, entender cuáles son esos elementos que hacen que un juez falle de una determinada forma. ¿Cuáles podrían ser esos elementos? Por ejemplo, el caso del género. Como Estefanía es una mujer y como Johan es un hombre, si decimos que Johan le pegó a Estefanía, se podría constituir un delito que ya tiene un aspecto de género. Entonces significa que hay que tener en cuenta esos elementos supremamente importantes y ver cómo ellos afectan esa decisión, y todo eso se podría constituir como un precedente a partir del momento en el que se repita en las otras decisiones judiciales. Pero ¿cómo hacemos para que se repitan esos hechos? ¿Cómo hacemos para que se repitan esas decisiones? Primero que todo, tiene que surgir lo mismo. Es decir, tiene que haber otro caso dentro del cual otro hombre le pegue a otra mujer para que podamos tomar directamente la misma decisión. Porque si en otro caso es una mujer la que le pega al hombre, no van a ser los mismos fundamentos fácticos. No es lo mismo porque los elementos característicos del caso no están presentes. Entonces, como no están presentes, pues yo no puedo fallar de la misma forma. De ahí viene esta frase que es como, a igual fundamentos de hecho, iguales fundamentos de derecho. O a un mismo caso, o sea, la idea detrás de eso es que si se presentan los mismos hechos, se debe solucionar, se debe fallar de forma igual, porque todo esto va a apoyar lo que denominamos la seguridad jurídica. Entonces, lo que va a permitir que un juez falle de esa forma va a ser la jurisprudencia, va a ser esas decisiones que se han tomado previamente, y a partir de esas decisiones que han sido tomadas, si esas decisiones se repiten, vamos a poder constituir un precedente. Pero el hecho de que un juez haya fallado así no significa que sea precedente. ¿Me entienden? ¿Está claro este tema? Chicos, listo. Eh, Hay otro elemento a tener en cuenta en el tema de las sentencias, y especialmente en las sentencias, es lo de la ratio decidendi y lo de los obiter dicta. Ratio decidendi significa directamente razón de la decisión, y obiter dicta significa dicho de paso. Es decir, dentro de las sentencias hay un fundamento, hay una razón que es la razón que le permite al juez fallar de una determinada forma. Los obiter dicta, en cambio, son todos esos argumentos accesorios que permiten darle la profundidad al argumento principal. Entonces los obiter dicta van a ser esos argumentos secundarios que permiten justificar el argumento principal, la ratio decidendi. ¿Está claro? Y bueno, aquí ya nos enfrentamos a los otros dos tipos de centros de producción normativa, el internacional, que va a ser fundamentalmente el que sea producto de tratados y de lo que en general denominamos instrumentos internacionales. Pero es importante tener en cuenta que en Colombia no basta con que Colombia se adhiera a un tratado, no basta con que Colombia firme un tratado, sino que lo que les expliqué ahorita, es necesario que Colombia haga ese proceso de traducción. Es necesario que las normas y los instrumentos internacionales pasen por el Congreso y por la Corte Constitucional para que esas normas verdaderamente puedan adquirir esta calidad de vigentes y de válidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El Centro de Producción Social es, por así decirlo, un centro muy interesante porque se pensaría que no haría parte, se pensaría que verdaderamente no juega un papel importante, pero de lo que nos damos cuenta es que especialmente en el derecho privado, este centro de producción social es el que permite la existencia de lo que denominamos los contratos y las obligaciones. Es decir, en cabeza de cada persona está la posibilidad de obligarse a cumplir una determinada prestación. Está la capacidad de obligarse a cumplir una obligación. Entonces, en esos casos lo que vemos es que se están produciendo normas de carácter social, porque son las mismas personas las que se van a encargar de producir las normas. Es decir, hay una confusión
entre el sujeto normativo y la autoridad, porque la autoridad va a ser la persona, pero al mismo tiempo el sujeto normativo también va a ser la persona. Entonces, si yo, por ejemplo, decido suscribir un contrato de prestación de servicios con Estefanía, pues lo que vamos a ver es que Estefanía está en la capacidad de decirme sí o no. Entonces, en el caso de que ella me diga sí y los dos firmemos el contrato, nos vamos a volver mutuamente acreedores y deudores. Entonces, si por ejemplo la prestación, si por ejemplo, bueno, tomo un ejemplo más sencillo, un contrato de compraventa. Si yo le digo a Estefanía, te voy a vender esta pluma, pues entonces pactamos un precio, ya pactamos la cosa, y yo le digo a Estefanía, te la vendo por 20.000 pesos. Yo me estoy obligando para con Estefanía, para entregarle la pluma, pero Estefanía se está obligando para conmigo para entregarme los 20.000 pesos. Entonces lo que sucede ahí es que nos damos cuenta de que ese contrato, esa, ¿cómo se llama esto? Esta decisión de las voluntades se perfecciona porque yo le puedo exigir el cumplimiento. Si yo le entrego mi pluma a Estefanía y Estefanía no me paga, yo la puedo demandar por incumplimiento del contrato. Entonces lo que nos damos cuenta es que verdaderamente el poder social juega un rol fundamental dentro del derecho privado porque es el que permite que se creen nuevas normas de derecho privado. Sin embargo, esas normas y esos contratos y esas obligaciones que se pactan nunca podrán ser opuestas a las leyes superiores, como por ejemplo el Código Civil o la Constitución o el Código de Comercio. ¿Queda claro? Perfecto. Una vez ya hemos pasado a esto y ya entendemos de dónde provienen esas normas, pues entonces nos interesa hacer un análisis de los principios que rigen esas normas. Y nos interesa verdaderamente empezar a plantearnos como cuál es la necesidad de tener en cuenta elementos valorativos, cuál es la necesidad de tener en cuenta esos aspectos axiológicos, cuál es la importancia y qué está detrás de esas normas. El debate de Durkheim y Hart es el que nos va a permitir plantear esta situación. Y nos vamos a dar cuenta de que eh, existen diferentes tipos de principios. Y lo fundamental y la pregunta fundamental, o bueno, lo que verdaderamente va a regir a este debate entre Dworkin y Hart, es encontrar que para Hart el ordenamiento jurídico únicamente está compuesto de normas. Y dentro de esas normas existen tres tipos. Existen dos tipos, normas primarias y normas secundarias. Esas normas, según Hart, van a bastar para poder explicar todo, para poder regir todo, para poder, por así decirlo, regular toda la conducta que se pueda dar en el seno de la sociedad. Sin embargo, Dworkin le va a plantear la necesidad de incluir la existencia de principios. Nos va a plantear la necesidad de que encontremos una serie de principios y de, por así decirlo, valores que estén detrás de esas normas. Entonces, para Dworkin, siempre va a ser posible encontrar un principio detrás de la norma planteada. Entonces, si por ejemplo planteamos la capacidad que tienen las partes para suscribir contratos y obligaciones, pues realmente el principio que estaría detrás de eso sería el de la autonomía de la voluntad privada, que significa que básicamente las personas cuando actúan como individuos, cuando actúan como privados, están en la facultad de tomar sus propias decisiones y de establecer la manera en que van a pactar sus obligaciones. Esto no se da en la esfera pública. Por eso es que generalmente se dice que el principio que rige el derecho privado es que todo lo que no está prohibido está permitido, mientras que en derecho público es completamente lo opuesto. Todo lo que no está permitido está prohibido, porque se entiende que dentro del derecho público es necesario que exista una normatividad más taxativa, una normatividad que sea mucho más exacta, mientras que en derecho privado, como se rige por este centro de producción normativo social, pues entonces el ordenamiento jurídico se desentiende en una cierta medida y permite que las partes planteen las formas en que quieren
relacionarse las unas con otras en un ambiente jurídico. Entonces, nos damos cuenta de que verdaderamente existen estos principios que van a estar detrás de las normas. Ahora, hay una clasificación de los principios, y es esa clasificación que Iván les propuso para que hicieran el taller, que son los principios extrasistémicos, intrasistémicos, los principios essendi y los principios prima. Los principios extrasistémicos son los que se encuentran por fuera del sistema jurídico y son principios que pertenecen a otros sistemas y que en tanto pertenecientes a esos otros sistemas, al ordenamiento jurídico no le interesan. Pero puede darse el caso que esos principios extrasistémicos entren a nuestro propio sistema y se conviertan en intrasistémicos. Bien puede ser de manera, bueno, no estoy seguro, mejor dejemos así. Esos principios pueden incluirse en nuestro sistema jurídico y pueden empezar a tomar, por así decirlo, ese papel que juegan los principios. Y es que los principios se constituyen como ellos se consideran eh, lo que se busca hacer a través de los principios es establecer fórmulas para indicar la manera en que se debe practicar la producción de las normas y por otro lado también sirven para analizar y para interpretar las normas. Entonces los principios se encuentran, por así decirlo, con una función doble de establecer cuáles son esos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de producir normas. Por ejemplo, el Congreso debe tener en cuenta el principio de igualdad o el principio de libertad cuando va a emitir una norma. Pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que si bien se pueden emitir normas sin tener en cuenta los principios, la forma en que esas normas se deben interpretar debe ser de acuerdo a sus principios. Y lo que vamos a ver es que a partir del momento en el que se viole una norma, obligatoriamente vamos a ver algún principio violado. Porque si hay un principio detrás de cada norma, significa entonces que cuando se transgrede una norma, también se está transgrediendo un principio. Esto es un poquito complicado, pero más adelante lo verán. El caso es que estos principios intrasistémicos son los que existen dentro de nuestro ordenamiento y son los que rigen tanto la generación, tanto la producción de normas, como la interpretación de las mismas. Entonces, por eso es que la Corte Constitucional siempre tiene en cuenta los principios que se hallan. Y por eso es que cuando se demanda una norma por inconstitucionalidad, generalmente, siempre se plantean cuáles son los principios y cuáles son los preceptos constitucionales que se están violando. Entonces, una norma que sea discriminatoria va a estar violando el principio de igualdad. Y así. Entonces, entonces lo que sucede es que los principios extrasistémicos pueden ser útiles para tenerlos en cuenta cuando es hora de producir normas que son técnicas. Como por ejemplo, eh, cuando se empieza a regular el tema de la pesca, el tema de las vedas, pues hay que tener en cuenta que ahí se está haciendo caso a unos principios que no pertenecen al ordenamiento jurídico, que no pertenecen al sistema jurídico, sino que pertenecen al sistema biológico. Entonces, por ejemplo, no tengo conocimiento de esos, obviamente no tengo conocimiento de esos principios, pero por ejemplo es saber que la vida necesita su tiempo para poder reproducirse. Entonces, que por eso es necesario que hayan épocas donde no se permita la pesca de determinadas especies, porque esa pesca va a producir en últimas la pérdida de la misma especie. Entonces, esos principios extrasistémicos son tenidos en cuenta a la hora de producir normas y a la hora de, pues en general, interpretar las normas, que son más bien técnicas. Y existe entonces una diferencia entre los principios essendi y los principios prima. Aquí me ayudarán un poco ustedes. Los principios essendi son
por así decirlo, esos principios que les son propios fundamentalmente al sistema. Son principios que hacen más bien referencia a temas de contenido, mientras que los principios denominados prima hacen más bien referencia a esos principios que explican la manera en que funciona y la manera en que se comporta el propio sistema. ¿Estoy en lo correcto? Muchachos, creo que sí. Bueno, de manera general, esos prima hacen más bien referencia a los principios que guían el funcionamiento del ordenamiento jurídico. Son los principios encargados de establecer la forma en que funciona el ordenamiento jurídico. Entonces, prácticamente, vamos a remitirnos a esos principios, por ejemplo, de coherencia, o por ejemplo, un principio, yo diría que de legalidad, lo podríamos considerar un principio primo. No, mentira, de legalidad no. Pero yo creo que el más importante, ajá, los primas son justamente los estructurales. Esos principios que te explican cómo se ha compuesto, cómo se ha construido el ordenamiento jurídico. Mientras que los essendi son esos principios esenciales, esos principios que son básicos, pero que no hacen referencia al sistema y a su funcionamiento, sino más bien a la regulación que hace el sistema. Entonces, un principio essendi, yo creo que el más clásico vendría siendo el principio de la igualdad o el principio de la libertad. Entonces, los principios, como ya los dije, tienen todas esas funciones y tienen toda esa importancia de poder constituirse como, es que hay una palabra para eso, sino que no la recuerdo. Son mandatos de optimización. Eso. Los principios son mandatos de optimización en el sentido de que son de obligatorio cumplimiento. Los principios no son opcionales. Y cuando hablamos de que son de optimización, hacemos referencia a que siempre hay que tener en cuenta sus principios para producir las normas y para producirlas de una manera más correcta. Y también para poder interpretarlos de una manera más correcta. El tema de la ponderación y el tema de la subsunción es sumamente importante, porque es que esos principios, cuando son utilizados para interpretar y cuando son utilizados, para así decirlo, para reconocer fallas, nos vamos a encontrar en que en muchos casos, cuando hay un contraste, cuando hay una pelea, por así decirlo, cuando hay un roce entre principios, hay que tener en cuenta algo que denominamos la ponderación. Obligatoriamente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, van a haber principios que son más importantes que otros. Y por eso podemos hablar de que hay, por así decirlo, esa clasificación de principios extrasistémicos y de principios intrasistémicos. Porque claramente, y también de Sandy de prima, porque claramente todos los principios no son iguales y no todos los principios tienen el mismo peso y el mismo poder. Por ejemplo, un principio que siempre va a primar sobre todos va a ser, o bueno, es que el tema de la ponderación también lo podemos hallar en el tema de los derechos, en la idea de que el derecho que prevalece sobre todos los derechos va a ser el derecho a la vida y el derecho a la vida digna. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver es que si encontramos un caso donde hay principios involucrados y decimos como, o derechos involucrados, por ejemplo, sino que es importante tener eso en cuenta en el sentido de que como los principios están detrás de las normas y como los principios juegan este rol de darle una génesis al ordenamiento jurídico, pues entonces esos principios a veces pueden verse enfrentados. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, aquí los principios generales del derecho colombiano, que se carga, lo que encontramos es que
Esos principios que encontramos por acá, si tomamos por ejemplo el principio de libertad y el principio de dignidad humana, pues vamos a darnos cuenta de que es necesario tenerlos en cuenta a la hora de estudiar, porque es que, por ejemplo, hay principios económicos y hay principios que sí o sí van a ser preponderantes sobre otros. Entonces, en el caso del principio de la libertad, pues si es necesario limitar esa libertad para asegurar una vida digna, pues entonces se va a hacer. Y se hace a través de una ponderación que el principal, pues como exponente del tema de la ponderación es Robert Alexi. El caso es que la idea es como comparar cuál de los dos principios pesa más y cuál de los principios es más valioso para el ordenamiento jurídico. El tema de la subsunción hace referencia a que se puede pensar que hay principios que pueden ser subsumidos por otros principios. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el principio de la libertad subsume el principio de la autonomía privada, cuando realmente puede ser el caso o no puede ser el caso, y por ese tema del debate me imagino que Iván les hizo como reflexionar sobre si verdaderamente se puede o no se puede subsumir esos derechos, esos principios. Si no estoy mal aquí en el tema de, de las antinomias, es entendido como una patología el tema de subsumir las normas, porque es como, por así decirlo, redundante. Entonces, si no es necesario tener una norma específica, si una norma no dice algo distinto, si una norma puede ser subsumida por otra norma, pues realmente, ¿para qué la vamos a tener? Y afectaría en ese sentido la coherencia, porque estaría repitiendo algo y vendría siendo no incoherente, pero sí innecesario. Entonces, me imagino que todo ese tema del debate con la subsunción, pues hace referencia a ese tema, a ver si podemos verdaderamente introducir principios dentro de otros principios sin atentar contra su calidad. Pero bueno. Entonces, esos elementos, ese elemento valorativo, este tema de estudiar cuál es la importancia y cuál es el valor detrás de las normas de ordenamiento jurídico es supremamente importante porque es que, por ejemplo, algo que nos decía nuestra profesora administrativo es que en derecho administrativo y en general en todos los en toda la rama del derecho, los principios son supremamente importantes, en el sentido de que cuando uno presenta una demanda, cuando uno presenta cualquier tipo de argumentación jurídica, cuando uno plantea que hubo una violación a la ley, pues siempre parte desde los principios, que son lo general, y va bajando hacia las normas y hacia las leyes y hacia bueno, todos los tipos de leyes que son más particulares. Entonces, con esa idea es, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando una ley, ese fue el caso, ese fue el caso de la ley pensional que querían pasar, pero que por vicios de constitucionalidad no pudieron pasar. El problema es que si no se cumplen con un derecho fundamental que es el debido proceso, este debido proceso se ve, por así decirlo, se evidencia en el tema de los debates del Congreso. Entonces, si la Constitución plantea que para que se pueda pasar una ley estatutaria tienen que haberse pasado 4 debates, pues entonces eso es de obligatorio cumplimiento. Y cuando no se cumple esta norma, no solamente se está violando la ley, no solamente se está violando la Constitución, sino que se está violando directamente el principio del debido proceso. Entonces, justamente cuando ustedes, si uno lee una sentencia de constitucionalidad, pues plantean eso. Plantean que violar el debido proceso es violar un principio, además que el debido proceso es un derecho fundamental. Cuando se viola este debido proceso, esa violación se ve evidenciada y se presencia a través de la violación a la ley sustancial. Entonces, por eso es importante tener esa claridad con los principios y tener en cuenta su importancia. No solamente por eso, sino porque es que en muchos casos hay muchos problemas jurídicos que pueden ser resueltos simplemente por principios. Les doy un ejemplo. En el tema de el artículo del debido proceso,
que si no estoy mal es el 209. Constitución. El artículo 29 plantea lo siguiente. En general plantea que el debido proceso debe cumplirse en todas las actuaciones judiciales y además en las actuaciones administrativas. Y eso significa que se deben cumplir unas determinadas garantías procesales que ya en su debido momento verán, pero este mismo artículo plantea un principio del derecho penal, que es, en materia penal, la ley permisiva favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. ¿Esto qué significa? Significa que si por ejemplo alguien cometió un delito o cometió el delito, no sé, de homicidio en 1980, y digamos que hasta ahora no habían descubierto, pues no había como suficiente material probatorio para demostrar el homicidio. Y digamos que en 1980 la pena por el homicidio era de 30 años. Y ahora la pena, es un ejemplo, es de 15 años. Si esa persona no ha sido juzgada hasta el momento, el principio de favorabilidad se constituye en que si esa persona no ha sido juzgada hasta ahora, y como la ley vigente hoy en día es esa norma que decide que en materia penal, que en el delito de homicidio solamente son 15 años, pues entonces obligatoriamente se va a tener que cumplir con esa norma, porque es más favorable para el delincuente por más de que haya cometido el delito en 1980, cuando la norma decía que eran 30 años. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas situaciones así, y mediante vayan viendo las diferentes áreas del derecho, van a ver que cada área del derecho tiene su propia serie de principios. Y ahí es justamente donde radica la importancia de los principios, porque son esos mandatos de optimización y sirven fundamentalmente no solamente para la producción de normas, sino también para la interpretación de las mismas y para la aplicación de las mismas también. Pero bueno, ya hablando de que empezamos a aplicar la ley, bueno, las normas en general, vamos a dar cuenta de que el derecho es una práctica eminentemente funcional y que los abogados, pues sí o sí nos tenemos que desempeñar. No, se aplicaría la más favorable, independientemente de si es posterior o anterior. Pero pues ya, por ahora, no te preocupes de penal, que ya tendrás tu tiempo para preocuparte por penal. Okay. Ese análisis funcional hace referencia a todos estos temas de que hay que estudiar la manera en que el derecho funciona, valga la redundancia, y que hay que estudiar esas funciones y esos elementos que tiene el derecho. Entonces, justamente, lo que vamos a ver fundamentalmente en este módulo es que dependiendo de la manera en que se entienda la sociedad, dependiendo de la forma en que se conciba la sociedad, habrán diferentes perspectivas sobre la función del derecho. Entonces, eso significa que lo que nos plantea la lectura son dos puntos de vista prácticamente opuestos. El punto de vista funcionalista y el punto de vista conflictualista. Entonces, si retomamos un segundito de este tema de los principios, para hacer como por así decir un símil, veamos esto. El principio que guía a los funcionalistas es un principio de cooperación y de coexistencia. Para los funcionalistas, la sociedad busca que las personas funcionen. La sociedad solamente existe a través de una cooperación social, solamente funciona a través de una convivencia pacífica. Ese es el principio. Hay muchos más elementos, pero el principio general es ese. Pero entonces, a partir de ese tema, a partir de entender la sociedad como un todo que debe funcionar apropiadamente, que debe coexistir, que debe convivir, pues entonces lo que vamos a dar cuenta es que para los funcionalistas, la función que va a desempeñar el derecho va a ser de dirimir conflictos. La función que opera en el derecho, la función principal que va a jugar el derecho
va a ser esta de solucionar y asegurarse que cualquier conflicto que se aparezca, cualquier conflicto que surja en el seno del tejido social sea resuelto y sea resuelto de tal forma que las partes que estén, por así decirlo, afectadas se sientan a gusto. Todo esto para que se logre una convivencia pacífica y una convivencia social. Por, por la palabra, en contraposición, el conflictualismo, su principio, refiriéndome a esto, es esta idea de que el conflicto es el que permite la existencia y el que asegura la continuidad de la especie. Y es gracias a esos conflictos que se plantean en sociedad que la especie puede seguir avanzando. Y que por más de que causen dolor, por más de que causen problemas, pues para ellos esos problemas son necesarios. Porque si no existiesen, no podría haber nuevas cosas. Entonces, la pregunta a partir de este principio de cuál sería la función del derecho para los conflictualistas es entender el derecho como un mecanismo, como una herramienta para poder asegurar la existencia de esos conflictos. Es decir, el derecho debe funcionar para que se mantengan los conflictos y en su defecto, tal vez no para crear más conflictos, sino más bien para al menos taparlos para que puedan seguir existiendo. La idea entonces para los conflictualistas es evitar a toda costa que se resuelvan esos conflictos porque esa resolución no va a traer nada bueno. Entonces, aquí hay que entender que el concepto de resolución puede tener diferentes acepciones y entonces una cosa es resolver el conflicto y dejarlo así y que las partes ya se sienten a gusto y otra cosa es que debido a esa oposición entre las dos partes, surja algo nuevo, porque ese es el principio del materialismo dialéctico, que justamente se constituye como un elemento esencial de la teoría marxista y en general pues de cualquier aplicación del marxismo a cualquier disciplina. Entonces, ese conflictualismo ve el derecho como necesario porque es a partir del derecho como esta herramienta para mantener esos conflictos, para que se puedan seguir planteando esos conflictos, el derecho se plantea como ese utensilio para que exista este desarrollo social. Ahora, para Marx hay que tener en cuenta que el derecho también tiene una doble función, una función ideológica y una función dominadora. Esa función ideológica se entiende como una función propia al derecho que busca asegurar que la clase superior se mantenga en su posición. Entonces el derecho se encarga, por así decirlo, de justificar. El derecho se encarga de mantener esa posición. Y por eso es que Marx concibe el derecho pues como algo complicado en ese sentido, porque el derecho sirve para mantener la dominación de la clase superior sobre la clase inferior, o de la clase dominante sobre la clase dominada. En el funcionalismo existe, por así decirlo, una diferencia entre los que conciben la función social del derecho y otros que conciben las funciones sociales del derecho. Hay algunos que piensan que la única función del derecho es justamente dirimir esos conflictos y que para poder resolver esos conflictos se constituyen diferentes funciones secundarias, como por ejemplo una función distribuidora, una función que asegure que que las personas sientan que hay justicia. Mientras que hay otros teóricos que piensan que es imposible constituir una única función del derecho, sino que todas esas funciones no es que sean secundarias o primarias, sino que en realidad tienen la misma importancia y que ocupan esa misma posición. Ustedes tienen el video que yo les mandé, pero también les voy a mandar las diapositivas para que puedan estudiarlo sin tener que volver a ver el video. Y justamente eso es lo que es que no estoy en la sesión que sirve. Pero
Bueno, en fin. Yo les mando las diapositivas para que puedan revisar eso. Y es de manera general eso. Que básicamente, para los funcionalistas, siempre va a ocupar un lugar muy importante este tema asegurar, de asegurar esas, esa coexistencia y esa seguridad. Mientras que para otros, si bien esa coexistencia y esa seguridad juega un papel súper importante, pues no es necesario dividir entre funciones principales y funciones secundarias del derecho. Bueno, yo creo que todo esto no. Pero a ver. El tema del control social y el tema de integración social también es sumamente importante en el sentido de que el derecho se puede constituir como un mecanismo para producir cambios sociales, pero también hay algunos que opinan que el derecho se constituye como un mecanismo para asegurar que las cosas sigan igual. Entonces, el cambio social que juega el derecho puede ser ya sea reactivo, es decir, que ve que en la sociedad aparecen ideologías y aparecen pensamientos que contrarían el ordenamiento jurídico, y entonces lo que hace el derecho es reaccionar y cambiar su normatividad para poder dar gusto, por así decirlo. Pero también hay aquellos que piensan que el derecho funciona más bien como un mecanismo que funciona después. Entonces que justamente cuando ya se empieza a ver como este disgusto, esta falta de legitimación por parte de los ciudadanos hacia el derecho, el derecho no funciona perfectamente para dar pie a ese cambio social, sino que su posición es más bien como secundaria. Pero entonces, ese tema del sistema del control social, anteriormente estamos hablando de cambio social. Ahora hablamos de control social porque se sabe que generalmente se entiende el derecho como un sistema de control social que busca, por así decirlo, delimitar las conductas que son correctas y las conductas que no son correctas. Y lo que se busca es que esas conductas sean abandonadas o que esas conductas sean producidas. Entonces, por eso hablamos de que hay una transformación, según Bobbio, de la manera en que el derecho funciona. Y es que si bien antes funcionaba a posteriori, fundamentalmente castigando, hoy en día se piensa que el derecho tiene más bien una función de prevención y que el derecho trabaja más bien para evitar esos sucesos o esas conductas que sean nocivas para la sociedad. Entonces, generalmente se puede decir que el derecho sirve para dirigir y para supervisar la conducta de los que están en sociedad, pero también el derecho cumple la función de dirigir y de supervisar las conductas de aquellas instituciones que se han creado en sociedad. Entonces, por eso es que vemos que el mismo derecho es el que se encarga de regular al Congreso. El derecho también regula al aparato judicial. El derecho también regula al presidente. Entonces, el derecho funciona como este marco que determina cómo deben funcionar las instituciones, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, pero al mismo tiempo tiene una función más específica, que es determinar qué está bien y qué no está bien de acuerdo con la conducta. El tema de la integración social claramente es una perspectiva muy funcionalista del derecho y es pensar que el derecho se debe constituir como una herramienta que permita una redistribución y que permita una convivencia pacífica a través de asegurar la igualdad de condiciones y asegurar que haya, como por así decirlo, un trabajo en sociedad y que ese trabajo sea íntegro y que ese trabajo sea orgánico. Entonces, esta idea de integración y esta idea de control prácticamente se ven como opuestas y se piensa que es un debate propio en el sentido de que hay personas que piensan que el derecho únicamente suple esa función de integrar a la sociedad
Mientras que hay otros que opinan que el derecho funciona más bien como un mecanismo y como una herramienta de control. Eso también tiene mucho que ver con el tema de los conflictualistas y de los funcionalistas. El derecho, como pueden ver, tiene muchas funciones y el derecho generalmente se posiciona como una herramienta muy poderosa en ese sentido. Marx también opinaba, y pues justamente aquí lo dice, que el derecho sirve para legitimar, y el derecho sirve para legitimar los poderes sociales y también para legitimar cualquier otra producción normativa. Es el derecho el que te dice qué es legítimo y qué no es legítimo, el derecho es lo que te dice qué está bien, qué es válido, qué no es válido. Entonces, el derecho tiene esta función y yo pienso que lo que más se debe sacar pues, de esta lectura en general y de este módulo es entender que hoy por hoy es imposible hablar únicamente de una función del derecho, sino que es importante determinar las diferentes funciones y los diferentes, por así decirlo, las diferentes posiciones que puede hacer el derecho. ¿Tienen preguntas? Aquí ya revisamos los 5 módulos. ¿No tienen preguntas? Bueno, voy a hablar un poquito del tema del positivismo y del naturalismo, que me parece importante. Yo creo que lo que ustedes más tienen que saber para poder hablar de estos temas de naturalismo y positivismo es el tema de la justicia. La justicia y en general de la moral, en el sentido de que siempre se ha entendido que los positivistas intentan sacar del ordenamiento jurídico cualquier juicio moral, cualquier juicio de valor, porque quieren convertir el derecho en un sistema eminentemente científico. Entonces, aquí nos remitimos al primer módulo y lo que vemos es que lo que pretendía hacer Kelsen fundamentalmente era plantear un estudio de la ciencia del derecho que fuese ajeno a cualquier, por así decirlo, juicio subjetivo, tratar de, tratar de no concentrarse en sus elementos de lo que está bien y lo que está mal, sino de simplemente estudiar el sistema, al derecho, como lo que es, como un sistema. Entonces, el rol que cumple la ciencia del derecho es un rol simplemente descriptivo. Se encarga únicamente de decir lo que dice la ley y no le interesa verdaderamente interpretarla, no le interesa verdaderamente establecer si es correcto o no, sino que el derecho o la ciencia del derecho más bien tiene esta función antiséptica, tiene esta función de solamente focalizarse en en un trabajo descriptivo de la norma, porque cualquier trabajo, por así decirlo, valorativo no corresponde a una ciencia, sino que corresponde más bien a los juristas. Entonces aquí es donde hay que hacer esa diferencia entre derecho y ciencia del derecho, porque es que efectivamente el derecho tiene un carácter de justicia, el derecho efectivamente habla de justicia, pero la ciencia del derecho, que es la encargada de estudiar el derecho, no debería preocuparse por esos elementos de justicia, porque tratar de hablar de justicia en términos científicos es imposible. Porque como la justicia es un valor tan subjetivo y es un valor que cambia tanto de acuerdo a las personas, es prácticamente imposible pretender dar cuenta de una definición o tratar de estudiar de manera científica estos temas morales en general. Entonces, de forma muy somera, los positivistas entienden en una cierta medida que el tema de la justicia está supuesto, que el tema de la justicia y el tema de la moral es obvio, pero que no le interesa la ciencia del derecho. Mientras que para los naturalistas, esta tal ciencia del derecho no existe realmente y es importante hacer esos juicios de valor que se encuentren focalizados principalmente a estudiar la norma, contrastándola con valores fundamentales y con valores como supremos. Entonces, realmente, ¿por qué en el positivismo se busca evitar la discusión sobre la justicia? Porque la justicia
trata de posicionarse como un valor supremo, trata de posicionarse como un valor absoluto, y esto no le sirve a la ciencia, porque una de las características, como bien lo posicionaba Mario Bunge de la ciencia, es que el conocimiento que emite siempre está sujeto a discusión. Y si adoptamos un valor, si adoptamos un principio de justicia que es supremo, pues entonces estaríamos, por así decirlo, obviando esa característica de la ciencia, y por tanto no se podría dar cuenta de un conocimiento jurídico, sino más bien un conocimiento dogmático. Por eso realmente a la ciencia del derecho se le ha conocido como la dogmática jurídica, porque claramente los juicios que se hacen sobre el derecho, sobre si una norma o tal norma está bien o está mal, pues como que es problemático en ese orden de ideas, porque es muy dogmático, porque es muy propio de la persona y porque es una opinión. Entonces, ¿cómo se constituye como una opinión? Pues realmente es un poco complicado pretender dar un conocimiento que sea científico, que se pueda discutir, cuando si lo que se tiene es un dogma, pues entonces no es producible. Sin embargo, hoy en día, pues es un poquito más complejo, y, y si bien el derecho tiene un carácter científico, pues vamos a ver que el tema de la interpretación y el tema del estudio del derecho va un poquito más allá. Y no deja de tener en cuenta el tema de la justicia, porque pues la justicia sigue siendo de los uno de los elementos más discutidos dentro del derecho. Así que, para diferenciar fundamentalmente a los positivistas de los naturalistas, y en general a los positivistas o sea, en general para diferenciar a cualquier corriente de pensamiento sobre el derecho, en el caso de los positivistas, pues es como ver cuál es la importancia o cuál es el rol que le dan a la argumentación moral en el derecho. Porque es que ellos entienden que en el derecho es necesario la existencia de una argumentación, pero la pregunta es, ¿cuál es el rol de esos argumentos morales? Y si verdaderamente valen la pena ser tenidos en cuenta. Existen diferentes tipos de positivistas, no todos son iguales, y pues la manera más fácil de clasificarlos es entre extremos moderados y leves. Y es que los, o sea, el uso, por así decirlo, de la moralidad y el uso de los argumentos morales para los positivistas extremos y en general para todos los positivistas es mal visto. Y la introducción de esos temas morales realmente solamente produce un conocimiento que no es exacto y un conocimiento que no es correcto, por así decirlo. Para los positivistas no se pueden hacer juicios sobre si una norma es verdadera o falsa, o sobre si una norma es efectiva o no, sino que más bien solamente se puede estudiar si una norma dice algo o no dice algo. Es, obviamente lo que les estoy planteando es bastante general, es bastante reducido, pero pues esa es como la principal diferencia. También hay que tener en cuenta que para los naturalistas existe como una esfera superior del pensamiento, y es de esa esfera superior del pensamiento que se pueden sacar los preceptos y que se puede sacar el derecho. Yo leí que hasta ni miran la ética, eso es verdad. Los positivistas no es que eso es lo complicado, porque es que no es que los positivistas no miren la ética, sino que la presuponen. O bueno, así lo entiendo yo, le pueden preguntar a Iván. Como que para ellos el tema de la justicia y el tema de la ética, el tema de la moral y todo eso, no es un campo sobre el cual deba entrar la ciencia del derecho. Ellos no es que digan, no, es que la moral no está en el derecho, o ellos no es que digan, no, es que la moral no tiene nada que ver con el derecho, sino que realmente plantean la importancia de la moral de una forma bastante distinta a la que lo hacen los naturalistas. Porque como los naturalistas se remiten a un estudio, por así decirlo, superior del pensamiento, y tratan de plantear, por así decirlo, una moral absoluta, pues entonces los positivistas no pretenden ser tan audaces y decir como no, es que esta es la moral que debemos seguir, sino que dicen, como la moral es un tema de cada quien, yo no me voy a meter en eso. Yo solamente me voy a preocupar por lo que dice el ordenamiento positivo. Y por eso se llaman positivistas, porque es que por positivista o por positivizado se entiende esa norma que existe y que se puede encontrar, que está reconocida, prácticamente que está escrita. Eso es como lo más importante, yo creo. Porque hablamos de positivización
cuando empezamos a hablar de que se codifican las normas, de que se organizan las normas. Entonces, para los positivistas, lo que les importa y donde entra la ciencia del derecho, por así decirlo, es en ese espacio donde ya hay un derecho que puede ser estudiado directamente. Entonces, por eso es que es tan científico, porque es que ellos dicen, es que necesitamos un objeto de estudio determinado, y ese objeto de estudio determinado va a ser el derecho positivo. Y el derecho positivo es solamente la norma, no es lo que está detrás de la norma, no es el principio que está en la norma, no es un estudio sociológico, no es un estudio necesariamente hermenéutico, sino que simplemente se remite a esos elementos que son propios, porque es que lo que caracteriza a la ciencia del derecho, al menos a la de Kelsen, es que es eminentemente y únicamente descriptiva. Ella no cumple una función de decir cómo se deben o cómo no se deben hacer las cosas, solamente describe. Y por eso hablábamos de que la ciencia del derecho es más bien comprensiva, porque busca comprender la manera en que funciona el ordenamiento jurídico. No le interesa estudiar la forma en que, o sea, no le interesa explicar cómo funciona, sino solamente entender cómo funciona y describirlo, y ya. Y eso es básicamente positivismo, preocuparse únicamente por lo que está escrito. Si no está escrito, si no está positivizado, pues no nos interesa realmente. Es un tema muy interesante, es un tema muy, pues, bastante pesado, pero vale mucho la pena, es muy importante que lo entiendan. Pero bueno, muchachos, si no tienen más preguntas sobre el tema, si se les ocurre después, pues ustedes saben que me pueden escribir. Y ya, pues bueno, será despedirme de ustedes. La verdad, Pregunta, dime. hay que tener en cuenta creo que son 5 formas de positivismo. No sabría decirte. Preguntaré a Iván, porque no, Ah, yo no hago los parciales. listo, listo, listo. Gracias. Pues nada, sería despedirme de ustedes, decirles que les deseo lo mejor, que pues si necesitan a alguien, si necesitan cualquier, o sea, si quieren, por ejemplo, recomendaciones sobre con quién meter materias, con esas cosas, me pueden escribir, yo no tengo ningún problema. Eh, y bueno, pues muchachos, la verdad fue un placer darles tutoría. Fueron un grupo muy agradable, son un grupo que es dedicado y que pues son curiosos, como que en clase preguntaban mucho, también me preguntaban bastante por interno y pues la verdad es que pues eso se siente bien en el sentido de que como que ustedes verdaderamente se interesaban por el tema, así fuera únicamente para entenderlo, para poder pasar la materia. Lo que sí les digo es que aprovechen mucho, Iván, pues bueno, ya se acabó el semestre, ya aprovechen lo que puedan aún porque de verdad es un profesor muy bueno que sabe muchísimo del tema y es un profesor que verdaderamente si ustedes le preguntan y si le demuestran como ese interés, les puede enseñar más de lo que necesitan. Introducción es una materia, a mí me parece hermosa. Lo que ha hecho Iván es impresionante porque verdaderamente es todo un estudio sobre el derecho y es algo que está muy bien articulado y muy bien relacionado. Lo que les recomiendo para semestres posteriores es que pues tengan un buen grupo de amigos, tengan gente que esté con ustedes, que los apoye porque verdaderamente la carrera es pesada. Y lo que esto es solo el principio y, y no es por desanimarlos, pero créanme que una vez ustedes ya entienden a Iván y una vez ya como que se enfrentan a un profesor difícil como Iván, pues créanme que más adelante les va a servir muchísimo. Y créanme que si bien en sus materias sustanciales como bienes, eh, no sé, bienes, familia, laboral, penal, estas materias como tan sustanciales como de tanto, como más bien de código, ustedes quizás no le vean la importancia a esto. Pero créanme que si ustedes van una milla extra y aprovechan todo este conocimiento que les ha sido como propuesto y les ha sido evaluado, van a poder entender de una manera mucho más fácil todo. Y se los digo verdaderamente que para mí, como yo no vi clase con Iván, me he visto en la obligación prácticamente de aprender esto por, por mí solo y a punta de ustedes y Iván. Y todo lo que he aprendido sobre esto me ha servido de una manera enorme, enorme, enorme para la carrera. Entonces, verdaderamente, aprovechenlo. Y nada, yo sé que ustedes son un buen grupo, son personas muy inteligentes, están en todas sus capacidades.
Les recuerdo que las notas nunca definen su inteligencia, nunca definen si van a ser buenos o no. Es importante que se esfuercen, es importante que saquen buenas notas. Sí, sí es importante, pero no es lo único. Vivan, salgan, rumbeen, lo que sea, pero no se dejen consumir por la carrera, no se dejen consumir por el estudio, porque verdaderamente va a ser más contraproducente que bueno. Entonces, pues ya saben, chicos, yo les mandé la encuesta para que me califiquen todo el cuento y ya, de verdad que soy muy feliz por haberlos tenido, de verdad fueron un excelente grupo y espero que nada, que sigan así, espero verlos en los pasillos, es que me dicen de PayPal, espero verlos en los pasillos y ya saben, cualquier cosa que necesiten me avisan, yo estoy aquí para ustedes. Entonces, bueno, chao chicos, que estén muy bien.